Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Un nuevo informe reveló que el uso del fármaco safinamida reduce entre un 40% y un 50% las fluctuaciones motoras de los pacientes con Parkinson. Así lo concluyó el estudio observacional sobre la presión intercraneal sinapses en el que participaron Alemania, Bélgica, España, Italia, Reino Unido y Suiza. Durante 12 meses hicieron un seguimiento a 1.610 pacientes en 128 centros de neurología y geriatría especializados en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. En América Latina, Colombia fue el primer país en disponer de la safinamida utilizada en pacientes con Parkinson. En el 2021, en este año, se cumplen 2 años desde su lanzamiento a nivel local y se considera que desde entonces ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con Parkinson, disminuyendo sus movimientos involuntarios. Porque son muchas las personas. Saludamos al doctor Juan Camilo Rodríguez, neurólogo y experto en Parkinson. Además es coordinador de la unidad de Parkinson de la clínica La Misericordia en Colombia. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, Colombia cumple 2 años con una mejor calidad de vida para los pacientes con Parkinson. ¿Por qué? Bueno, con la enfermedad de Parkinson, pues todos sabemos que hay múltiples tratamientos que estamos manejando actualmente, pero pues es muy interesante celebrar el advenimiento de nuevas medicaciones que se están utilizando para esta enfermedad. Dicho esto, tenemos que decir pues que se cumplen 2 años de la introducción de la medicación que se llama safinamida, que es una medicación nueva para el Parkinson. No es una medicación nueva en Colombia, porque ya, digamos que en Europa ya se tiene hace un tiempo, pero digamos que estas son muy buenas noticias para la gente que tiene o que cursa con la enfermedad, porque digamos que nos ofrecen nuevas posibilidades de tratamiento para estos pacientes. La mayoría de pacientes con Parkinson reciben tratamiento con el medicamento levodopa. ¿En qué se diferencia este fármaco de la safinamida, que es el tratamiento actual en Colombia? Bueno, lo primero que quiero decir con eso es que pues nosotros tenemos diferentes herramientas terapéuticas para el Parkinson, que incluyen medicaciones y que incluyen también la cirugía. Dentro de esos armamentarios pues contamos con la levodopa, que es, digamos, una medicación fundamental en la enfermedad. Ya lleva más de 50 años en el mercado y pues es una medicación que nos ha sido muy útil a los neurólogos para el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, ahora están saliendo nuevas moléculas que no es que reemplacen a la levodopa, sino que son moléculas que, digamos, aportan todavía más al cuadro clínico del paciente, como la safinamida, en las cuales nosotros vemos que pues son medicaciones que mejoran la función motora. Muchas veces mejoran síntomas como la rigidez, como la lentitud, como las alteraciones de la marcha, y también podemos ver que mejoran algunos síntomas no motores, como el dolor particularmente, porque hay que decir que la safinamida es una muy buena medicación para el dolor. Mejora muchas veces, digamos, síntomas como la ansiedad, síntomas como la depresión, etcétera. O sea que, digamos que es una molécula adyuvante, y que una cosa que yo enfatizo siempre es que lo más importante es que nosotros logremos poner en regla todas esas posibilidades que tenemos de tratamiento con los pacientes para lograr una mejoría en su calidad de vida. Doctor, ¿cómo funciona la molécula de esta medicina en el cuerpo? Bueno, la mayoría de moléculas, siempre es importante hacer como un contexto, la mayoría de moléculas del Parkinson, digamos que en términos generales lo que intentan es subir los niveles de dopamina. Es decir, los pacientes con enfermedad de Parkinson frecuentemente tienen déficit de la dopamina, y las estrategias terapéuticas que tenemos, todas hacen, digamos, un intento por subir esos niveles de dopamina para que a su vez los circuitos motores se activen con este neurotransmisor, entre otros. Entonces la safinamida pues va acorde con este principio, activa receptores, digamos, receptores que promulgan por aumentar el tiempo que dura la dopamina en esas neuronas, y así hacer que pues la dopamina sea mucho más efectiva en estos circuitos motores. Pero tiene una cosa bien interesante, y es también que activa otros circuitos aparte de los circuitos dopaminérgicos, circuitos que llamamos
NMDA y que tienen que ver muchas veces con circuitos de dolor. Entonces es bien interesante porque la molécula puede activar dos tipos de receptores que pueden influir en funciones tan distintas pero tan presentes en los pacientes con Parkinson, como podría ser, por un lado, la parte motora con toda esta lentitud, rigidez y temblor, pero por otro lado con cosas como les contaba de tipo del sueño, alteraciones de sueño, depresión y sobre todo dolor. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este fármaco? Bueno, realmente las contraindicaciones de este fármaco no es que tenga muchas contraindicaciones. Siempre hay que decir que pues la alergia a alguno de estos medicamentos o a medicamentos similares, porque hay que decir que hay medicamentos que pertenecen a la misma familia, por decir, o que estimulan los mismos receptores, pues cuando uno tiene alergia hasta determinados componentes, pues tiene que tener ciertas precauciones, ¿no? Pero que haya una contraindicación formal de estos medicamentos, pues no, realmente en el momento no tenemos una contraindicación formal. Hay que decir que es una molécula bien tolerada, y esto es una cosa a resaltar particularmente con las medicaciones del Parkinson, porque nosotros vemos muy frecuentemente con ciertas moléculas del Parkinson que a veces nos cuesta a los neurólogos trabajo ir introduciéndolas como para que haya una mejor tolerancia. Entonces, digamos que la safenamida tiene un muy buen perfil de tolerancia, y creo que pues no hay una contraindicación clara, formal, para decir que no se pueda formular. Doctor, esta entrevista no es solamente para los pacientes que ya han sido diagnosticados. Yo creo que es importante decirle a los jóvenes, decirle a aquellas personas qué síntomas pueden estar alertando sobre un eventual desarrollo de la enfermedad del Parkinson. ¿Cuáles serían? Claro que sí. Entonces, el Parkinson, lo primero que hay que decir es que es una enfermedad que es, digamos, más característica en gente mayor a los 55 años. Digamos que ese es entre los 55 y los 60 años es cuando más se produce, para uno tener, digamos, una idea del tipo de edad, aunque sí sabemos que con frecuencia se está viendo más pacientes jóvenes comprometidos. Y digamos que los signos que tenemos que tener en cuenta, particularmente, mucha gente ya es muy consciente, y uno cuando habla con los pacientes, la gente digamos que se enfoca mucho en el temblor, o sea, el temblor particularmente de las manos o de la cabeza, pues los pacientes son muy conscientes de que esto puede ser una enfermedad de Parkinson o no. Sí hay que especificar pues que no todos los temblores son enfermedad de Parkinson, eso ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que hay temblores que no son enfermedad de Parkinson, y por lo tanto es muy importante que este síntoma pues sea valorado por un neurólogo. Pero hay otros síntomas también muy importantes. De hecho, la lentitud, es decir, si vemos a un paciente que en sus actividades cotidianas está empezando a hacer todas las cosas más lento, que está pesando más lento, que está hablando con mucha más lentitud, que lo notamos caminar con mayor dificultad, que de pronto para agarrar los cubiertos o para firmar tiene más dificultad, pues es un signo de alarma que debemos tener en cuenta. Otro síntoma importante pues es la alteración de la marcha, pacientes que veamos que no están caminando como deben caminar, con más lentitud, que se retrasan, que antes no se retrasaban, que antes caminaban rápido y ahora no lo están haciendo de esa manera, pues pueden ser signos de alarma. Sin duda alguna, el consejo más importante no es tanto que intentemos hacer un análisis diagnóstico en casa de lo que tiene el paciente, sino que cuando veamos este tipo de síntomas simplemente consultemos para determinar si el paciente tiene o no Parkinson. Y ahí hay que enfatizar que pues digamos los especialistas idóneos para determinar esta situación son los neurólogos. Claro, importante. Al doctor Juan Camilo Rodríguez, neurólogo y experto en Parkinson, gracias por acompañarnos en la tarde de fin de semana. No, mil gracias a ustedes por la entrevista y bueno, siempre estamos prestos para poder, digamos, difundir un poco más acerca de la enfermedad de Parkinson. Bien, nosotros vamos a una nueva pausa en la tarde.